Buenas tardes. Estamos en su programa radial. La misión continúa en Radio Chortí y retransmitida por Radio Pax. A los 24 años del martirio, del asesinato, de la muerte de Monseñor Juan Gerardi, queremos hacer algunas reflexiones que nos sirvan como iluminación para nuestra vida cristiana. La Iglesia ha sido enviada por Jesucristo al mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días. La Iglesia, enviada por Jesucristo, es sacramento de salvación en medio del mundo. Es señal de vida nueva. Y señal de vida nueva no solo como institución, sino fundamentalmente por nosotros, el pueblo de Dios, cada uno en lo personal y unidos con los hermanos, formando la comunidad, somos testigos de vida nueva. Esos testigos de vida nueva, del reino de Dios, de la salvación que Jesucristo nos ha posibilitado con el anuncio de su palabra, con el anuncio del reino, con su muerte, que aunque fue asesinado, Jesús entregó su vida voluntariamente porque pudo haber huido. Sin embargo, se quedó. Y nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, por sus hermanos. Y Jesucristo lo ha hecho desde la cruz. Y muriendo en la cruz, destruyó el pecado, el mal y la muerte. Y venció a la muerte, resucitó, está vivo en medio de su iglesia, en medio de la comunidad. Y de esto somos testigos. Los mártires son aquellos que han dado la vida siendo testigos de Jesucristo. Han sido asesinados y matados por odio a la fe, porque resultaba incómodo a la sociedad de aquel tiempo, hablando de la antigüedad y hablando hoy, resultan incómodos por su anuncio y su testimonio en medio de nuestras comunidades, plagadas tantas veces de injusticias, plagadas de violencia contra los más pobres y desheredados, plagada de desigualdad. Y ahí, en medio de eso, han dado testimonio de amor total a Dios, de seguimiento absoluto a Jesucristo, haciéndole presente con su evangelio de salvación y liberación. Esto no ha gustado y por eso los quitaron de en medio. Pero lo que no saben los victimarios de los mártires es que ahora ellos hablan más que antes.
Ahora ellos han sido reconocidos como beatos y santos en su iglesia y son señal de amor a Dios y de amor a los hermanos. Las notas de la iglesia las sabemos todos perfectamente. Una santa, católica y apostólica. Pero otra característica de la iglesia que no podemos obviar, y desde el principio ha sido así, empezando por quien nos ha fundado, Jesucristo, es el martirio. Y Jesús es nuestro gran mártir, Señor y Salvador. Y la iglesia ha sido perseguida desde el principio. Tantos hijos de la iglesia han sido brutalmente martirizados en la antigüedad y también en nuestros días. Por eso no es de extrañar el martirio de los hijos fieles de la iglesia. El martirio es un don de Dios. Recibir la palma del martirio no es para todos. Pero para aquellos que les ha tocado porque han llevado su amor al igual que Jesús hasta el extremo. Y sabiendo los riesgos de la misión recibida de anunciar el reino de Dios, ese reino de santidad, ese reino de justicia, ese reino de reconciliación, ese reino de fraternidad y de hermandad, ese reino de vida nueva, sabiendo el riesgo, no se detuvieron y amando a los hermanos, lucharon por ellos. Consolaron a los hermanos perseguidos y sufrientes. Amaron y sirvieron y ofrendaron su vida como una ofrenda santa y agradable en su presencia. Hoy son 24 años del martirio de Monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar en la arquidiócesis de Santiago y que fue asesinado en la casa parroquial el 26 de abril de 1998, 2 días después de que presentó oficialmente el trabajo de investigación como gran aporte a la historia de Guatemala y a la historia de la Iglesia del REMI, la recuperación de la memoria histórica. Con infinidad de testigos que dieron testimonio y con tanta gente que investigaba, que discernía, Monseñor Juan Gerardi fue llevando adelante el proyecto de la recuperación de la memoria histórica para que en Guatemala nunca más se repitieran esos días de terror, esos días de masacre, esos días de persecución, esos tiempos en que en Guatemala por el conflicto armado, nacido por la situación de injusticia estructural y de miseria y gran pobreza existente en el país y que todavía permanecen, porque las causas que dieron inicio al conflicto armado no se han terminado. Aunque se haya firmado la paz en 1996,
Una paz formal no sirve absolutamente para nada. Es una paz que se queda en el papel. Y nosotros no queremos paz en el papel. Nosotros queremos una paz duradera y estable. Una paz duradera y estable para todos los guatemaltecos que tenemos derecho a vivir en paz, fruto de la justicia y del amor, fruto de la verdad que reconcilia. Y Monseñor Gerardi, con el proyecto del REMI, recuperación de la memoria histórica, consideró siempre que es necesario saber la verdad y a quienes hay que perdonar y que se aplique también la ley, porque no se trata de dejar las cosas como están, se trata de transformación. Y Monseñor Gerardi, 2 días después de dar a conocer solemnemente en la Catedral Metropolitana y presentar el REMI, Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, fue salvajemente asesinado. Gerardi es testigo de la verdad. Gerardi es testigo del amor. Gerardi, verdadero guatemalteco que luchó porque las cosas cambiaran en Guatemala. Gerardi, llamado por Dios a ser sacerdote de la Arquidiócesis de Guatemala, de Santiago. Más tarde, el Señor le llamó a ser obispo y fue obispo de las Verapaces, de Alta y Baja Verapaz. Fue obispo también en Quiché, donde caminó con su pueblo oprimido, explotado, perseguido y victimizado y acusado. Y Monseñor Gerardi sufrió en carne propia todo esto. ¿Por qué? Porque Monseñor Gerardi es el testigo del amor de Jesucristo. Monseñor Gerardi es el testigo de la verdad del Evangelio que quiere que todos los hombres se salven. Monseñor Gerardi es testigo de la esperanza en un mundo nuevo, en el que todos deberíamos empeñarnos. Y Monseñor Gerardi es el pastor, como dice el Papa Francisco, el pastor con olor a oveja, el pastor con olor a pueblo, el pastor paciente que supo escuchar a su pueblo. Y por eso, indignado contra toda injusticia y opresión, supo proclamar el evangelio de la buena nueva, el evangelio de la liberación y el evangelio de la salvación. Lo acusaron de comunista y la iglesia no tiene color. No es ni capitalista ni comunista. La iglesia opta por el hombre. Y cuando el hombre es oprimido por cualquier régimen, ya sea capitalista como vivimos en Guatemala, donde son unos pocos los que tienen oportunidades y riqueza, y la gran mayoría del pueblo en miseria y en gran pobreza. Y cuando en los países totalitaristas de aquel tiempo, por qué hablar hoy de
comunismo, eso ya no cuadra. En los países totalitaristas, la iglesia fue acusada de reaccionaria, es decir, que no estaba de acuerdo con ese sistema que se oponía a la libertad y a la vida. Y por eso en los regímenes comunistas fue acusada también. ¿Por qué? Porque la iglesia es fiel al hombre. La criatura mejor. Y no solamente criatura, sino hija de Dios. Con una gran dignidad. Creada a la imagen y semejanza de Dios. Llamada también a la salvación. Y por eso cuando el hombre es oprimido, explotado, la iglesia brinca para la defensa del hombre, para la defensa de su dignidad. Y esto fue lo que hizo Monseñor Gerardi. No obstante las amenazas, llevó su vida de buen pastor con olor a oveja hasta los extremos. Y por eso, apasionado no para ver solamente el sufrimiento de toda la gente masacrada en Guatemala, de las familias, sino para dar a conocer la verdad, porque la verdad libera, siguió con el Remi y 2 días después, repito, hace 24 años, hoy, 26 de abril de 1998, Monseñor Gerardi corona con su propia vida, con su martirio, el amor a Jesucristo, el amor a la iglesia, el amor a la vida. Y el mártir es esto, es testigo de la verdad y testigo del amor. Que los esfuerzos de Monseñor Gerardi traigan a Guatemala una patria mejor, distinta, pero mejor, donde se valore a la persona con su dignidad, donde se respeten sus derechos, donde los gobernantes sean realmente servidores del pueblo y donde los gobernantes trabajen por el bien común, de ir creando condiciones de bienestar para todos. Pero en nuestra patria desigual e injusta, donde los poderosos también influyen en los gobiernos y dan mucho dinero en las campañas electorales para tener gobiernos títeres a su favor, que siempre cuiden sus privilegios, sucede todo esto, que ha creado situación de más conflicto, situación de persecución, situación de marginación de los más pobres en nuestra patria. Monseñor Juan Gerardi soñó con otra realidad, mejor y distinta. Y nosotros agradecemos el testimonio, el trabajo y la ofrenda de su vida martirial. Por eso, repito, una de las notas características de la verdadera y auténtica Iglesia de Jesucristo es la persecución y el martirio. Y como decía ya un cristiano desde los primeros años de la iglesia, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así lo decía Tertuliano.
Y así estamos convencidos nosotros hoy. Guatemala es tierra de mártires. Guatemala ha sido bendecida por tantos mártires, reconocidos oficialmente por la Iglesia como beatos, pero también hay nube de mártires que Dios primero serán reconocidos. ¿Quién no recuerda al padre Guillermo Good trabajando en el Ixcán, promoviendo al campesinado por una vida más digna? Lo seguro, según testimonios, es que la avioneta que él manejaba, volaba y ponía al servicio de los más pobres fue derribada. Y eso también es martirio. El padre Hermógenes Coarchita, párroco de San José Pinula, hombre sencillo con olor a oveja y buen pastor, que defendió el agua de su pueblo, que los grandes empresarios ricos querían canalizar para la capital. Defendió del servicio militar discriminatorio en aquel tiempo a sus campesinos. Luchó contra la esterilización y eso le costó la muerte. La palma del martirio. Esperamos que dentro de poco sea reconocido como beato en la iglesia. Nuestros mártires de Izabal, el padre Tulio Maruso y Obdulio, catequista, que fueron asesinados por la defensa a los campesinos y por predicar el evangelio del Señor, y son testigos. En Santiago Atitlán, el padre Aplas, como se le conoce, ese buen pastor que había regresado a su diócesis en Oklahoma, Estados Unidos, pero viendo la persecución y el sufrimiento de su pueblo, Sutuil, quiso regresar, sabiendo el riesgo del amor, y dio la vida también. Lo asesinaron en su casa parroquial. Y aunque su cuerpo está encerrado en su diócesis en Oklahoma, la Iglesia Viva de Santiago Atitlán, Sololá, tiene como reliquia el corazón del padre Aplas, el buen pastor. El hermano de la Salle, Santiago Miller. Santiago Miller, que como profesor, como hermano, como docente, testimonió y enseñó la verdad y se entregó a los desposeídos. Fue también asesinado en Huehuetenango. ¿Y qué no decir de nuestros beatos mártires de la diócesis del Quiché, cuyo aniversario primero de su martirio celebramos el pasado 23? ¿Qué no decir de estos laicos, delegados de la palabra, ministros de la Eucaristía, animadores de la fe? Juanito, el niño rezador del Santo Rosario, que fue brutalmente torturado, desollaron las plantas de sus pies, lo hicieron caminar en empedrado del río y fue brutalmente ametrallado. ¿Qué no decir de los 3 hermanos sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón que, dejando su patria España, vinieron
se metieron en el corazón del pueblo y como sacerdotes oliendo a buen pastor, dieron la vida por Jesucristo. Tenemos al santo hermano Pedro, que no murió martirizado, pero es intercesor juntamente con estos beatos mártires, a la beata María Encarnación Rosal, signo de la presencia de Dios. Y recordemos, nuestra iglesia de Guatemala está llena de mártires. Hay tanto testimonio que falta por conocer. Un testimonio de un ministro de la Eucaristía que llegó el ejército de noche, lo sacaron de su casa y delante de sus hijos y de su esposa fue brutalmente asesinado. Y agonizando, llamó a su hijo para que tocara la sangre que salía de su cuerpo y se persinara, sintiera la señal de la cruz y haciéndoles la señal de la cruz, jurara fidelidad a Jesucristo, fidelidad a su iglesia y amor a los hermanos. Así hay tanto testimonio que se podría dar. Los mártires son las estrellas que brillan en el cielo, que interceden por nosotros y que nos encorajan, que nos animan a seguir adelante, a ser testigos del reino y como testigos del reino luchar por la civilización del amor cristiano, por la justicia, fruto de la paz y del amor. Que nuestros beatos y santos mártires intercedan por nosotros y que su sangre sea para mayor fruto de vidas cristianas auténticas y coherentes. Gracias, Monseñor Juan Gerardi, ahora que estamos celebrando 24 años de su martirio glorioso. Lo pretendieron callar y ahora habla mucho más fuerte. Beatos y santos mártires, rueguen por nosotros.